Bienvenidos nuevamente a Inspira ahora por ti. Continuamos con los dos grupos de apoyo del cual este mes hemos dedicado a través del canal de Inspira, inspirado a ser fiel y restauradas por gracia. Pues para nosotros es un privilegio de poder estar aquí contando nuestro testimonio, porque es un motivo donde podemos nosotros engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial por todas las maravillas, tanto en nuestra vida personal como en nuestro matrimonio, y aún lo sigue haciendo porque no es un camino que aún tenemos que seguir avanzando, ¿no? Bueno, para empezar, voy a empezar yo con cómo fue el Señor haciendo su obra en mi vida. Eh, yo conozco al Señor desde mis 17 años, 17 añitos, por medio de una prima que me hizo conocerlo al Señor, y desde ahí yo empecé a caminar en el camino de la fe, ¿no? A congregarme, hasta incluso llegué a ser parte del Ministerio de Niños y también en el Ministerio de Alabanza, ¿no? El Señor me ha dado pues, un don de poder cantar, ¿no? Y poder alabarlo por medio de la música. Es algo que me apasiona hacer. Bueno, después de eso, yo eh, conocí a mi esposo. Mi esposo en ese tiempo, cuando yo lo conocí, él no era cristiano. Comenzamos a ser amigos y bueno, de ahí poco a poco yo empecé bueno, a encaminarlo, ¿no? A los caminos del Señor y bueno, ahí él se convirtió, bueno, empezamos a noviar y bueno, tuvimos el privilegio al principio de podernos casar por el civil, porque en ese momento no contábamos con mucho dinero para poder casarnos con la iglesia, ¿no? Por todo lo que se requiere, ¿no? Los gastos. Entonces dijimos, bueno, nos casaremos primero por civil y después juntaremos dinero y nos casamos por la iglesia. Entonces así lo hicimos. Bueno, nos casamos por el civil y bueno, comenzaron ahí a pasar muchas situaciones, como todo matrimonio, ¿no? Hubieron algunas diferencias, discusiones, ¿no? Y eso que íbamos los dos a la iglesia, pero bueno, se dieron estas situaciones y bueno, como que ahí nuestro matrimonio se iba quebrando y cuestión de carácter, y bueno, muchas cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo y él también. Y bueno, y ahí comenzamos a tener como un alejamiento emocional y bueno, comenzaron como a pasar sucesos muy fuertes, ¿no? Entonces, en esa primera instancia mi esposo decide separarse, entonces él se va y nosotros estábamos alquilando un departamento. Entonces yo decidí volverme a casa de mis padres y él se fue a alquilar otro cuarto más chico para él, ¿no? Entonces ya él ahí me hablaba de divorcio, ¿no? Me dijo como que él no tomaba muy en serio tal vez el compromiso de casarnos por el civil, ¿no? Dijeron, es un papel, ya lo dejamos y ya. Como todavía no nos habíamos casado por la iglesia. Y bueno, pasó esto y yo obviamente, ¿no? Destrozada. Y bueno, y le vinieron muchas preguntas. Y entonces ahí fue donde yo, como ya yo conocía del Señor, empecé yo a orar, a derramarme delante del Señor, el dolor que sentía, ¿no? Por todo lo que había pasado. Y yo, bueno, decía, en ese momento yo no tenía muy bien el conocimiento sobre si era bueno, le agradaba o no le agradaba al Señor el divorcio, ¿no? Era algo que a mí me tenía un poco incómoda, porque muchos, obviamente, tus familias, amistades te dicen, bueno, todavía sos joven, podés volver a rehacer tu vida, te volvés a poder casar, encontrar otro hombre que te quiere, que te ame, ¿no? Entonces, la típica que te dicen todos, ¿no? Todo, y yo lo que, y era lo que a mí, yo no me sentía en paz, era lo que yo no me hallaba en paz con eso. Yo decía, Señor, ¿será que tú quieres esto para mí? ¿Será que esto es así? ¿Será que es tan sencillo casarte y volverte a rehacer y así?
y era como que algo me sentía inquieta y como que no sabía dónde más acudir, no sabía dónde más acudir y, y ahí mire cómo no, yo en el celular, mientras buscaba música cristiana para un poco entrar en un momento de orar al Señor y adorar, y fue yo digo al Señor, ¿no? Viendo en los canales de YouTube, me aparece el canal de Inspira. Me llamó la atención el título que decía, ¿no? ¿Cómo resistir hasta que mi matrimonio sea restaurado? Me llamó la atención, le di clic y comencé a ver ahí, a ministrar y yo dije, wow, quedé impactada, el Señor me ministró y ahí fue donde el Señor me confirmó que Él aborrece el divorcio y de lo que el unió no lo separa el hombre. Ahí me quedó bien claro ese tema y dije, de aquí ya no me mueven, de aquí ya nadie me la charla, ¿no? Entonces yo me comencé a aferrar, comencé a ver los demás videos del canal y comencé a nutrirme, comencé, y era como algo que yo sí encontré un tesoro, ¿no? Porque me sentí tan amada por el Señor, me sentí tan respaldada por Él y dije, no, él necesitaba, perdón, diré, yo necesitaba realmente escuchar del Señor su respuesta, ¿no? No de otras personas, porque otras personas me aconsejaban y me decían cosas a su parecer, a su modo, a su humanidad, ¿no? Entonces, pero el Señor ahí me respondió. Me creo que me comí todos los videos del canal. Hasta me trasnochaba viendo los videos, anotaba, que hasta aquí lo tengo de recuerdo, en este cuaderno donde anotaba todos los videos de Beverly y anotaba y todo y comenzaba yo ahí a declarar y ahí empezó un nuevo, un nuevo proceso, un nuevo tiempo para mí. Ahí me fui poco a poco dejándome tratar por el Señor y conocerlo al Señor de otra forma que, mire, tantos años yo yendo a la iglesia, me di cuenta de que vivía una religiosidad, ¿no? Como que iba por cumplir y bueno, pero como que faltaba esa intimidad con el Señor, esa relación, ¿no? Aún así, aunque yo servía en la iglesia, pero que faltaba tener esa relación con el Señor. Y ahí fue donde yo entendí de que todo lo que pasó, el Señor lo tenía todo bajo control, porque Él quería primero enamorarme a mí, encontrarme a mí, y de ahí Él iba a ir cumpliendo todas las promesas que Él me iba mostrando en la palabra, porque de ahí yo comencé realmente a leer la Biblia como se debe. Y ahí yo escuchaba la voz del Señor, anotaba mis promesas, aquí está mi libro de promesas, donde aquí anotaba todo el libro lleno, todas las promesas que el Señor me comenzaba a hablar y yo las anotaba con mi nombre, con el nombre de mi esposo, yo las declaraba y las declaraba. Hasta que, bueno, en ese tiempo mi esposo me comenzó a buscar y bueno, el Señor ahí tocó su corazón, lo quebrantó y nos volvimos a juntar, nos volvimos a unir. Después de casi un año, ¿no? No, fue un mes. 9 Sí, meses. no, fueron como, después de ese tiempo no, fue corta, fue como 4 meses. 4 meses que estuvimos separados, donde yo ahí comencé mi proceso con el Señor y volvimos otra vez a vivir juntos, buscamos otro departamento y ahí donde el Señor nos bendijo con un dinero y donde el Señor dijo, es hora, tienen que casarse por la iglesia. Y preparamos la boda por la iglesia y nos casamos al mes de volver a vivir juntos. Pero bueno, fue una boda hermosa, tal como nosotros lo soñábamos. Fue todo bello, todo bello. Y hasta en eso el Señor cumplió mi deseo, ¿no? Cumplió el deseo de mi corazón, porque yo anhelaba casarme por la iglesia, porque ya íbamos como 3 años casados por civil. Y fue que en el año pasado, en el año 2021, en abril, que el Señor nos dio la bendición de podernos casar por la iglesia.
Eso fue en abril, pero al mes de habernos casado por la iglesia, mi esposo ya había empezado o decidió entrar a la universidad. Porque él quería prepararse en la carrera de psicología, entonces ese año él empezó a ir a la universidad y entonces al mes de ya habernos casado por la iglesia, volvieron a otra vez los problemas. Y bueno, yo creo que esa parte la cuente él, ¿no? Entonces, eso fue en mayo. Fue la cosa que fue tan rápido, mira, ¿no? Fue un mes de habernos casado y al mes de habernos casado otra vez nos estábamos separando. Entonces, él le da la palabra ya a mi esposo. Así es, muy buenas tardes. Saludarle, mi nombre es Paroli Villarruel. Saludamos de acá de Bolivia, Bolivia, Santa Cruz, del lado oriental, ¿no? Del país. Y la verdad que estamos muy agradecidos con Dios por este tiempo que nos ha dado de poder testificar acerca de lo que Dios hizo en nuestra vida a nivel personal y matrimonial. Y me gustaría empezar diciendo de que yo soy fruto de las oraciones de mi esposa. A la verdad creo yo que no hice nada, fue el poder del Espíritu Santo de Dios y bueno, de la mujer que Dios me ha entregado, ¿no? Una mujer de oración. Y la verdad que yo le doy gracias a eso a Dios. En un tiempo anduve perdido, como ella lo dijo, ¿no? Y la verdad que puedo decir de que Dios ha sido bueno en este tiempo, ha sido bueno. Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas y así será con cada uno de los matrimonios que tendrán la oportunidad de poder ver este video de testificación, ¿no? Y también para que podamos entrar en contexto, ya que mi esposa habló un poquito de su vida y cómo ella conoció al Señor durante mucho tiempo. Cuando yo conocí a Joanny, yo no era cristiano, no un hombre de mundo. Y lo que a mí me impactó en ella era el testimonio que ella tenía como mujer. Era una persona diferente que había llegado a mi vida. Una persona fiel a Dios, una persona que amaba mucho la obra del Señor y el trabajo que ella siempre hacía, ¿no? Actualmente nosotros nos dedicamos en la rehabilitación de niños y adolescentes. Llevamos en una institución acá en nuestro departamento ya nuestro sexto año y la verdad que le damos gracias a Dios porque son una de las cosas que encajaron en nuestras vidas, ¿no? El ministerio que nos une, ¿no? La rehabilitación de los niños y bueno, los dones que también ella tiene, porque Dios la verdad que la ha llenado de muchos dones y bueno, tiene una voz impresionante, canta muy lindo. Y fueron cosas que nos empezaron a unir, que empezaron a crear lazos en nosotros. Ella ama la música. Yo por ahí cantaba en la ducha, se podría decir. Mi padre escribía. Y yo era del hijo que andaba siempre con papá escribiendo ahí un poco de lo que eh, se le vería, ¿no? Entonces, de esa forma también a mí me empezó a gustar la música y la verdad que conocernos ha sido lo mejor, ¿no? Ha sido lo mejor. Pero ahí vinieron los problemas, ¿no? Ahora, para que vamos entrando a la prueba que nosotros enfrentamos. En el mes de abril nos casamos y al mes nos estábamos separando. La segunda vez. La segunda vez que nos estábamos separando. Y de mi parte comentarles que tenía esa incomodidad de entrar a la universidad, ¿no? Quería entrar a la universidad, quería tener una especialidad en psicología del deporte, dije, quiero tener esta especialidad para poder trabajar con los niños, ofrecer un mejor servicio, ¿no? Y así era como la excusa, ¿no? Tal vez, perdón. Entonces empecé la universidad y en mis clases de materia conocí a una muchacha que rápidamente empezó a encajar conmigo en las conversaciones, podría decir, ¿no? Y cada vez nuestras conversaciones eran mucho más frecuentes, a tal punto que yo prefería primeramente estar en trabajos con ella, en grupo, cosa que a mi esposa nunca le agradó. Desde el primer momento que yo la conocí y le comenté acerca de esta persona, ella jamás le agradó. Y creo que aquí las mujeres van a entender, ¿no? Esto van a entender, la mujer tiene un discernimiento
varones Yo que sé que están viendo este video, la mujer tiene ese don que el Señor le ha dado. Cuando algo no está bien, la mujer lo siente. Y ella me lo decía. Ella me decía, esa chica, no me gusta esa relación de amistad que tú tienes. Y yo le decía, no, pero estás mal, mi amor, estás exagerando las cosas. Esas eran mis palabras, ¿no? En ese momento. Y bueno, yo era a toda costa defenderla, ¿no? Está mal, es por la tarea, por la universidad. Y esto empezó así. Entonces, me acuerdo de un consejo que me dio un pastor, que cuando nosotros nos casamos por civil, ya nosotros nos conocemos, bueno, estamos juntos ya 7 años, ¿no? 7 años que nos conocemos, 4 años que estamos casados por civil, 1 año y bueno, 6, 7 meses, ¿no? Que estamos casados por lo religioso, la verdad que eso es una bendición para nosotros. Entonces, el pastor me dio este consejo cuando nosotros nos casamos por civil, él fue nuestro testigo, nos invitó a una cena en su iglesia, en casa, estuvimos. Y él me dice, ¿sabes qué, Baroni? Yo te voy a dar un consejo, algo que a mí me ha ayudado bastante en estos años que yo llevo de casado, lleva como 30 años de casado, ¿no? Y él me dice lo siguiente, debes ocultarte detrás de tu esposa. Y yo le digo, ¿cómo, pastor? Detrás de tu esposa. Comentarle todo lo que pase. Tú no tienes tu Facebook, tú no tienes tus redes sociales, no, todo lo comparte. Porque van a haber mensajes, van a haber mujeres que se te van a presentar en tu camino y tu esposa no necesita saber. Tu esposa tiene ese discernimiento. Yo le dije, sí, pastor, usted tiene razón, es verdad. Pero hice oído sordo a todo aquello, seguí con las conversaciones con esta muchacha, a tal punto que nos encontramos, me encontré con ella mintiéndole a mi esposa y voy a testificar, voy a hablar de estas cosas con libertad, porque Dios nos ha llamado a libertad. Cuando Dios nos hizo libres, uno testifica acerca de lo que Dios hizo en nuestras vidas, porque somos libres, no tenemos vergüenza de que lo que vamos a comentar. Entonces yo les comento esto con toda sinceridad de lo que Dios hizo en mi vida, pero cómo el enemigo entró por un pensamiento. Cuando yo me encontré con esta mujer, tenía unas palabras dulces, me elogiaba todo el tiempo, me decía, no, que la verdad que me gusta la impostación de tu voz y empezaba a decirme tantas cosas que a mí me sorprendían, ¿no? O sea, me llegó a endulzar el oído, me llegó a envolver con sus palabras. Yo ya me sentía, ¿cómo les puedo dar a entender? Como hipnotizado por esta mujer. Me sentía hipnotizado a tal punto que ya yo no quería saber nada de mi esposa, no quería saber nada de ella. Y en las conversaciones que yo tenía con esta mujer, ella me decía, sé que tú no eres feliz con esa esposa, no eres feliz con esa mujer, siento que llevas una vida infeliz. Sí, creo que yo no soy feliz. Ella me decía, tienes mucho que... a disculpar, tenemos nuestras mascotitas que están acá. quieren hablar también. Quieren hablar. Entonces, y ella me metió eso en la cabeza, me empezó a hipnotizar con sus palabras y yo ya como que me empecé a alejar de mi esposa. Ya no quería tener intimidad con ella, en muchas ocasiones la rechazaba, la trataba mal con palabras, a tal punto que llegaba a lastimarla con mis palabras. Y esa es una parte. O sea, las discusiones fueron fuertes en el departamento que vivíamos. Ya yo no quería saber nada de ella. Yo no quería saber nada de ella. Mi pensamiento era, creo que fue un error. Desde el momento que la conocí, nunca debí casarme con ella. Eran los pensamientos constantes que tenía en mi mente. Y bueno, nos separamos. Una noche, ¿no? En una discusión, tomé la decisión porque en ella yo notaba en su rostro que ella no quería esta separación. Ella tuvo que volver a la casa de sus padres. Por segunda vez. Por segunda vez. Imagínense esos padres, ¿no? Debieron haberme. No, gloria a Dios, mis suegros me aman. No, es una bendición, mis padres, porque ellos tomaron todo este proceso con tanta sabiduría
y con tanto amor que de verdad ellos nunca juzgaron a mi esposo. No, entonces también yo doy gracias a Dios por eso. Así es. Bueno, nos separamos, ella en su casa, el departamento que teníamos, tuvimos, bueno, me quedé un mes, creo, ¿no? Me quedé un mes y pagué lo que era de renta, me agarré un cuarto en alquiler, como se dice acá, algo más pequeño, porque estaba solo. Y de ahí empecé a vivir la vida, no digo del hijo pródigo, porque muchos conocemos la historia, digo la vida del esposo pródigo. Soy el esposo pródigo que volvió a su casa, entonces viví la vida en ese tiempo derrochando lo poco que ganaba, lo poco que Dios me bendecía tal vez en su misericordia, porque el dinero después no me alcanzaba para nada, no me alcanzaba para nada, y es la miseria que uno mismo trae para su vida. Viví solo ese tiempo, ahí ya fueron ¿cuánto tiempo? 9 meses, 10 meses. Estuvimos separados y fueron 10 meses. 10 meses. En esos 10 meses en mi vida pasó de todo, de todo. Me empecé a juntar con mis amistades, salir a fiesta, emborracharse, no sé si vale el término allá, emborracharse, embriagarse. Llegaba muchas veces borracho, en mis borracheras la buscaba ella. Podemos empezar a detallar los acontecimientos que empezaron a pasar en mi vida, tanto así que una noche me corretearon para matarme, unos ladrones, imagínense, hasta dónde me llevó mi desobediencia. Y en todos esos momentos la buscaba mi esposa. Yo le llegaba en estado de ebriedad total a su casa, y algo que a mí me impactaba de ella es que ella me atendía con un amor, con una paciencia. Me partía el corazón, el alma, que ella me atendiera así, pese al estado que yo estaba y el sufrimiento que le traía a su corazón. Y ahí me gustaría, amor, que empieces a detallar cómo fue tu proceso. Pero te faltó uno más de la otra compañera. De ese otro proceso. Bueno, sí me acuerdo, ¿no? De la otra compañera. Sí, también conocí a otra mujer en la universidad. Y bueno, también empezó a endulzarme el oído. La verdad que siempre las cosas que me decían era eso, que la mujer con la que estaba no era para mí, no era para mí. Entonces, esta mujer también, después de la que conocí, llegó ella, ¿no? En la cual también nos encontramos y tuvimos conversaciones, nos vimos, y la verdad que la relación que había de estas dos mujeres, o sea, no se conocían, pero siempre era lo mismo, que no eres no te ves feliz con esta mujer, no te ves feliz con esta mujer, y bueno, también implicó la separación en ese tiempo nos separamos, y la verdad que supuestamente yo tenía todo bien argumentado, ¿no? Creía que yo estaba haciendo lo correcto, y que yo estaba en lo correcto, y que mi esposa estaba equivocada, que ella no tenía la razón, que simplemente era una persona que llegó a hacerme la vida imposible, era lo que yo pensaba en ese momento. Bueno, nos separamos y ya hay 10 meses separados. Yo no quería saber nada de volver con ella. Yo hasta incluso la maldecí. Yo ya no quería saber nada de ella. Y bueno, vivía como si no tuviera a quien rendirle cuenta, como decimos acá. Y en todos esos acontecimientos, como te decía, me gustaría que puedas comentar, digamos, cómo fue el proceso, ¿no? Cómo entraste. Porque, ¿por qué te digo esto? Porque después comentaré el resultado de sus oraciones en mi vida. Muchas veces creo que la mujer o el varón que está en el proceso de restauración de su matrimonio creen que las oraciones no tienen un efecto. Y la verdad es que Dios responde las oraciones. He tenido acontecimientos sobrenaturales en mi vida y eso es fruto de sus oraciones, ¿no? Que por eso me gustaría que lo puedas comentar. Sí, bueno. Entonces ya era la segunda vez que nos estábamos separando al mes de habernos casado por la iglesia, ¿no? Y ahí
Y yo, bueno, lo único que hice fue esa vez cuando volví otra vez a casa de mi padre, fue un dolor que yo me acuerdo que llegué, mi madre me abrazó y yo gritaba de dolor. Y como decirle, no puede ser, me acabo de casar por la iglesia hace un mes, ¿no? Y ahora otra vez estoy aquí. Y bueno, era como algo inconsolable. Y bueno, volví otra vez a arrodillar al Señor y dije, Señor, no te voy a cuestionar nada. Yo sé que tú estás en el control. Y si tú permitiste que mi esposo haya regresado aquella vez, que no hayamos casado por la iglesia, yo sé que tú estás en el control, yo sé que todo lo que tú haces y permites no es por nada, tú sabes por qué haces las cosas. Tal vez mi esposo necesita pasar un proceso para que él realmente cambie, haya un cambio verdadero en él. Y también porque tú quieres que yo me afirme más y que yo crezca más en fe y siga creciendo más en ti. Entonces volví nuevamente con los ayunos, con la palabra, en oración constante, y fue en todo ese tiempo donde también tuve la bendición de conocer a otras amistades de otros países del grupo, ¿no? Que también entré al discipulado de Inspira, eh, y tener otras amigas que también nos hemos apoyado porque también han sido personas que han estado pasando por este proceso de restauración. Eh, Fue un tiempo hermoso, puedo decir. Al principio, claro, fue doloroso nuevamente, pero después fue hermoso porque vi la mano de Dios como nunca antes yo la vi. Comencé yo, perdón, a declarar las promesas, y todos los días yo era declarando las promesas de Dios que Él ponía mientras yo leía la palabra. Y, y yo me quedaba sorprendida porque a veces tal como yo declaraba, le pasaba a Él. Y muchas veces una de mis oraciones, yo le decía, Espíritu Santo, no dejes tranquilo a mi esposo, incomódalo, inquiétalo, no lo dejes ni dormir, sacúdelo, túmbalo de la cama, ¿no? Pero hay que haya ese sentimiento de él, de que tú estás ahí, ¿no? Y todas las noches mi oración era esa, que el Espíritu Santo lo incomode, lo inquiete, que, que haya ese redarbullir en él. Y bueno, y después al tiempo él me comentó, ¿no? De que él no podía dormir, ¿no? No sé qué. Sí, y como ella dice, ¿no? Sus oraciones eran de esa manera. Ella pedía que el Espíritu Santo me incomode. Ya después de esto de la restauración empezábamos a comentar nuestra experiencia y yo le decía, ¿sabes qué, amor? Había noches en las cuales yo no podía dormir. Y literalmente en ese entonces, para que yo me desconectara de todo lo que estaba pasando, porque no demostraba tal vez estar mal, pero sí dentro de mí sabía que estaba haciendo mal. Dentro de mí decía que las cosas que estaba haciendo no estaban bien, pero en mi rebeldía, en mi terquedad y en mi necedad, continuaba haciendo lo que estaba mal. Entonces me inscribí al gimnasio, o sea, hice tantas cosas que simplemente eran vanas porque me sentía vacío, sentía que algo me faltaba. Y muchas noches cuando llegaba a mi habitación, ya acostado en la cama, no podía conciliar el sueño, no podía descansar, no podía dormir y eran noches seguidas y yo no sabía por qué, porque soy de esas personas que duerme mucho. Me gusta dormir mis 8 horas, descansar bien y no podía descansar. Muchas noches fueron así y bueno, comentando de nuestro testimonio así entre nosotros, a ver qué hacía, porque yo no podía dormirme, entonces ya no, pero entonces no podía descansar porque tú estabas orando y nos maravillábamos porque era la respuesta de Dios a su oración. Así es. Y una de las
de las palabras que el Señor me habló para que yo las declarara en nombre de mi esposo. Era una que las declaraba bastante, era Ezequiel 37, del 12 al 14, donde yo la declaraba así, ¿no? Varoni, voy a abrir tu tumba, voy a sacarte de ella y hacerte volver. Cuando yo abra tu tumba y te saque de ella, reconocerás que yo soy el Señor. Yo pondré en ti mi aliento de vida y tú revivirás y te instalaré en tu propia tierra, tu propio matrimonio. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Lo he dicho y lo he hecho, yo el Señor lo afirmo. Entonces yo declaraba esto, que el Señor saque de su tumba a mi esposo. Pero, Amén. Y la verdad que es muy tremendo la forma de cómo ella declaraba las promesas y ponía mi nombre. Hay una también que me impresiona muchísimo. ¿Te acuerdas de esa vez que llegué ebrio a tu casa y me mostraste un versículo al otro día? así. Mira, bueno, porque son varios los versículos que... Ay, es hermoso. Dice aquí en la audiencia, estos testimonios nos inspiran a seguir luchando y realmente es hermoso cómo ustedes están poniendo en contexto no solo el poder de la oración, sino nos están dando ejemplos tan específicos que sin duda alguna de verdad apreciamos tanto y los bendecimos en el nombre de Jesús, porque yo sé que para ambos no es fácil hablar del pasado. Yo recuerdo cuando nos sentábamos con Daniel y Daniel comenzaba a hablar y decía, Padre, ayúdame a no tener ninguna expresión en mi rostro y viceversa, porque es como volver a abrir heridas y recordar, pero hoy ya no con dolor, sino con gratitud de donde el Señor nos sacó. Así que a ambos los bendecimos. Ahí te dejamos para que nos sigas explicando con ejemplos tan bellos, mi amada Joanny. Veo que tienes tu cuadernito, tesoro, sin duda alguna, ahí va a salir un libro para honrar al Señor. Sí. Y uno de los versículos que también ella declaraba sobre mi vida está en Isaías 37, 29, que también le puso mi nombre, ¿no? Varón, y te enfureciste y te llenaste de orgullo, pero voy a ponerte un gancho en la nariz como se lo ponen a los bueyes, un freno en la boca como se les pone a los caballos. Voy a hacerte regresar por el camino por donde viniste. Esta promesa, este versículo, ella me lo leyó un día que llegué ebrio a su casa y ella me dice, es un versículo que quiero leer. Y cuando yo le escuché este versículo me quebranté, porque cuando yo me fui me llené de orgullo. El orgullo que yo tenía no daba a torcer mi brazo para que yo tome la decisión de buscarla y arreglar las cosas, porque como les decía, en mi corazón estaba eso. Era tan fuerte de que sabía que estaba haciendo mal y era la incomodidad del Espíritu Santo de Dios por los frutos de las oraciones de mi esposa. Sí. Y en esos momentos cuando mi esposo me buscaba en ese estado de ebriedad, yo no desperdiciaba ni el tiempo, ¿no? Yo ungía mis manos y lo ungía, mientras él estaba ahí todo lo que hacía. Yo lo ungía y declaraba la palabra del Señor, declaraba vida sobre él, ¿no? Y ahí donde el Señor siempre me ministraba, me decía, dale amor, porque lo que él necesita es amor. Él intenta llenar sus vacíos en su corazón con cosas vanas de este mundo, pero él nunca va a lograr llenar nada de eso. Y yo le voy a ir quitando cada una de esas cosas. Y así fue. Increíblemente fue que el Señor empezó a quitar la universidad misma, porque hasta en eso me trucó. No, ya no le alcanzó el dinero para pagar la universidad. Porque yo comencé a orar en esta situación y yo le dije, Señor, si la universidad, si el gimnasio y todo aquello que mi esposo está haciendo para querer llenar esos vacíos en su corazón, están siendo de tropiezo en él para que tú hagas la obra en él, quítaselo.
quítaselo. No sea mi voluntad, sea tu voluntad. Si tú estás viendo, Señor, que tú ves que eso tú tienes que quitárselo, quítaselo. Y así fue. Así fue. No fue, no, que yo decía, Señor, quítaselo, no, porque yo quería. Yo decía, Señor, si eso va a ser de tropiezo para él, para que él no sea cumplida el propósito tuyo en él, quítaselo. Y así el Señor, ¿cómo me sorprendió? Cuando después no pudo pagar la universidad y después dejó el gimnasio y las amistades también igual, con las amistades que él se juntaba igual decía, Señor, si esas amistades igual no son de edificación para él, igual quítaselas esas amistades y ponle amistades que sí edifiquen. Y así fue como el Señor en su tiempo fue respondiendo sin que yo le diga nada a él, porque yo a él nunca le dije de dejar la universidad, o déjate juntar con estas personas, o deja de ir a gimnasio. Él solito de su boca empezó no a decirle. Sí, y es así, sucedió así. No, hubo momentos que ya no pude pagar la universidad, tuve que dejarlo. Y el gimnasio es algo interesante porque también no fue porque no podía pagar la mensualidad del gimnasio, sino que ya no encontraba motivación alguna. Se me acabó, o sea, me llenó por un momento aquel vacío que sentía, pero ya después llegaba un límite, ya no me sentía conforme. Llegaba, hacía la rutina y ya era todo desanimado, o sea, era como que llegaba y todo. Entonces lo dejé. Y en cuanto a las amistades, como ella dice, ella no tuvo que insistirme a hacer nada, simplemente fue las oraciones y el poder del Espíritu Santo porque empecé a abrir mis oídos a la voz del Espíritu Santo, empecé a escuchar. Y fue así que yo, ya después en la restauración, parte de la restauración fue eso, le dije, amor, siento que debo cortar estas amistades. Entonces reuní a mis amigos, me junté con ellos y les dije, ¿saben qué? He tomado la decisión de retomar mi matrimonio y no es que no los quiera, sino que ya no voy a compartir más con ustedes. Y así fue. El Señor me alejó de esas amistades. Al principio me seguían invitando, escribiendo, pero ya después no me escribieron, no me buscaron. Y y esto también pasa cuando el corazón del hombre ha cambiado. Algo muy importante que comentábamos con mi esposa y siempre recordamos lo que Dios hace en nuestra vida porque es importante recordar lo que Dios hace y está haciendo en nuestras vidas. Y es para acordarse de dónde Dios nos ha sacado. Y en una de nuestras conversaciones decía que es importante que, por ejemplo, había momentos en los cuales mi esposa tal vez se sintió desesperada y me gustaría que comentes eso, que él vuelva, que mi esposo vuelva. Pero, ¿de qué sirve que el esposo vuelva si el corazón de aquel hombre no ha cambiado? Porque así como él llegó, se puede ir. Se puede ir. Entonces, también tus oraciones iban dirigidas en ese sentido de que Dios cambie mi corazón porque era un hombre orgulloso, un hombre muy orgulloso, de carácter muy fuerte, necio, que no quería entrar en razón, no quería entrar. Yo creía que el divorcio estaba bien hasta que mi esposa también me presentó el estudio del matrimonio, ¿no? Acerca del matrimonio y qué dice la palabra acerca del matrimonio. Y la verdad es que a mí me impactó porque el matrimonio es para siempre, es hasta que la muerte nos separe. Y la verdad que lo entendí porque así el Espíritu Santo de Dios me lo reveló. Y yo creía que simplemente me podía separar y por cualquier motivo ya eh, podía divorciarme. Pero el matrimonio que Dios ha unido es para toda la vida, hasta que la muerte lo separe. Es algo que pude entender. La verdad que es muy hermoso el estudio que tiene, ¿no? Sí. Y si yo pudiera decirles todas las promesas que el Señor me ha regalado y todo lo que yo declaraba, no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Pero hay otra que me gustaría compartirles. Está en Zacarías 3, del 3 al 4. No, yo decía así, ¿no? Bueno, creo que esto es Amén. Baroni. No entiendo aquí tu letra, mi amor. Perdón. Vestido con ropas muy sucias,
permanecías de pie en la presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que te quitaran A Baroni. que quitaran a Baroni aquella ropa sucia. Luego le dijo, mira, esto significa que te he quitado tus pecados. Ahora voy a hacer que te vistan con ropa limpia. Amén, qué tremendo, ¿no? Sí. Y la verdad que en este tiempo de restauración, Dios ha sido fiel con mi esposa, porque ninguna otra mujer yo podría decir que pudo haber soportado todo este proceso, porque mi rebeldía fue tan dura que creo yo que en sus fuerzas no pudo soportar. Fue por la gracia, la misericordia de Dios y por el poder de su Espíritu Santo que ella se mantenía de pie. Y Dios la empezó a rodear de amistades de otro lado, ni siquiera personas de la iglesia que ella conocía, del grupo que ella también pertenecía, porque ella pertenecemos aquí a la primera iglesia bautista acá en Santa Cruz y tiene una forma de trabajar. Fueron personas de otro lugar. Es lo que a mí me impactó, porque ya cuando nos juntamos y ya la restauración estaba hecha, ella me empezaba a presentar a sus amistades de otro lugar y había mujeres que estaban orando por mí. Me lo dijeron en su debido tiempo, ellas estaban orando y yo me impactaba. Ahí pude entender de que la palabra del Señor dice, nadie es profeta en su propia tierra. Mujeres de otros lugares, de kilómetros, miles de kilómetros que nos separan, estaban orando, movidas por un solo espíritu para la restauración de nuestro matrimonio. Y en ese proceso también de restauración, un profeta que se contactó con nosotros, ¿no? Y mi esposa me insistía muchas veces que escuche el audio que él me había mandado directamente para mí, quería que lo escuche. Y muchas veces rechacé escucharlo hasta que llegó el momento, dije, bueno, ya, de tanta insistencia lo voy a escuchar. Y, y lo que a mí me impactó de este audio que mandó este profeta ¿de qué país, mi amor? República Dominicana. Decía cosas puntuales que solamente mi esposa y yo lo sabemos, ¿no? Entonces, esta persona a mí no me conocía, no me conocía. Y él empezó a hablar de las canciones que yo escribía, porque mi esposa y yo escribimos canciones. Él empezó a hablar de que el Espíritu Santo de Dios extraña aquellos momentos en los cuales adoraba, en los cuales adoraba. Y yo decía, pero ¿cómo esta persona que no me conoce dice que, que extraña el Espíritu Santo nuestra adoración en aquellos momentos? Sí, bueno, hablaba específicamente de mí en los momentos que me quebrantaba en su presencia. Y la verdad que fue un mover del Espíritu Santo en ese momento cuando empezaba las palabras de este profeta y empezaba a hablar cosas puntuales. Mi esposa jamás le comentó de una pérdida que nosotros tuvimos en un embarazo. Ella estaba de 2 meses. Ya iba por los 2 meses. Esto pasó ya como 3 años atrás. Él empezó a detallar, tuviste una pérdida, el cual el Señor ha tomado cada lágrima en sus manos, la ha tomado en cuenta. Entonces, cuando él empezó a hablar eso, yo me quebranté y dije, esta es la voz del Señor, es la voz del Señor por medio de su profeta, llamando otra vez a su pueblo, llamando otra vez a sus hijos. Entonces, la verdad que yo testifico acerca de esto porque es el mover del Espíritu Santo. Mujeres y hombres que están orando por la restauración de sus matrimonios, Dios está obrando, aunque no lo podamos sentir, no lo podamos ver, porque me imagino que había momentos donde mi esposa sentía que sus oraciones no eran escuchadas, pero a su tiempo daban fruto, a su tiempo respondía porque el Espíritu Santo estaba trabajando en mí, estaba trabajando en mí. Entonces, damos gloria a Dios porque Dios se movió de una manera sobrenatural. Y hay algo que también me gustaría comentar del sueño que tuvimos en la primera separación. Sí. Cuando en la primera separación que tuvimos, volvimos, nos reconciliamos, nosotros tuvimos un sueño donde estábamos en el departamento donde vivíamos en aquel tiempo y empezó una discusión, me acuerdo, con mi esposa.
y estábamos discutiendo, en mi sueño nos discutíamos y todo, y ella se me escapó, ella se fue, se salió, y yo la veo que ella se hace diminuta, se hace de un tamaño así de pequeñito, y ella así de pequeñita, enojada, me acuerdo, y ella se trepa a las sábanas y yo la pierdo en mi sueño, y yo me levanto así asustado, y era tan raro haber soñado así, no era tan raro, y dije, ¿qué será? ¿No? Me sentí incomodado esa noche. Y ya después, cuando nos reconciliamos y empezamos así a conversar, ella me dice, tengo que contarte algo, y quiero que contes esa parte. Pues yo, bueno, tuve un sueño donde yo me veía un campo y me veía chiquitita, entonces yo lo buscaba a él, y eso lo veo a él de lejos, grande, y yo le decía, aquí estoy, y entonces él me ve, me alza su mano, me agarra, y él me dice, ¿qué hacemos ahora para que vuelvas a tu tamaño normal? Y yo le digo, pues oremos al Señor para que me vuelva a mi tamaño normal. Entonces oramos, cerramos nuestros ojos, oramos, y eso, yo vuelvo a mi tamaño normal. Y en eso, una voz nos decía que miremos atrás, entonces volcamos atrás y había un árbol grande, donde en ese árbol grande había varios instrumentos alrededor. Entonces nos acercamos, nosotros asombrados, agarramos los instrumentos, iba a agarrar un micrófono y empecé a cantar, y él comenzó a tocar la guitarra. Cerramos nuestros ojos, y cuando volvimos a abrir nuestros ojos, nos vimos así en medio de una multitud, como un escenario, adorando al Señor, y mucha gente igual adorando, llorando. Y ahí fue donde yo me desperté. Entonces, y ya, claro, al escuchar eso, entonces fue como que yo tuve la continuación de su sueño, ¿no? Sí, y lo interesante es que cuando mi esposa empezó a comentar de su sueño, era como si yo lo había vivido, porque había ocasiones que ella me estaba contando, no, pero amor, es como si yo eso no haya vivido, ¿no? Te decía, yo sé lo que pasó. Entonces, la verdad que era Dios confirmando la unión de nuestro matrimonio. Era Dios confirmando de que Dios tiene grandes cosas para nosotros, porque el matrimonio ha sido establecido por Dios y Dios tiene un propósito así en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, como también en el matrimonio de las personas que están orando por una restauración. Dios tiene grandes cosas. Nosotros no las sabemos, pero cuando nos entregamos a su voluntad, Dios empieza a hacer su obra. Y fruto de toda nuestra obediencia, damos gracias al Señor que la verdad es como si yo la conociera ayer. Es como si la conociera ayer porque Dios pone ese amor en nuestro corazón. Es como que si nos volviéramos a enamorar ya después de 8 años y esperamos estar muchos años más juntos y que Dios siga utilizando nuestra vida. Y dentro de las bendiciones que Dios está haciendo en nuestro matrimonio es que mi esposa está retomando el ministerio de levita, porque ella es una levita, ella canta en el altar, en el ministerio donde servimos, y le damos gracias a Dios porque Dios está restaurando todo aquello lo que el enemigo robó, lo va a devolver 7 veces más, y estamos viendo las bendiciones del Señor. Ahora más que nunca estamos disfrutando de muchas bendiciones, la verdad. Hasta el mismo lugar donde hemos arrendado para vivir nuevamente, todo ha sido una bendición en este proceso. El Señor nos ha vuelto a restaurar en mayo, a principios de mayo de este año. Hemos vuelto nosotros a vivir nuevamente, a retomar nuestro matrimonio después de haber estado 10 meses separados, la segunda separación. El Señor ha sido bueno y fiel. La verdad que yo digo, si se hubiese desistido, no sé dónde estaría él y Dios. Más que todo él, porque mi aflicción, yo entendí en esa segunda separación, entendí y comprendí, yo le dije al Señor, más que la restauración matrimonial, yo quiero que tú lo salves a él. Yo quiero que su vida sea salvada, yo no quiero que él se pierda. Ya mi oración comenzó a cambiar, no era tanto que vuelvan a traer, que traerlo, ¿no? Porque que él vuelva, no. Yo quería que él vuelva realmente, pero con un corazón cambiado y transformado y decidido realmente a ser transformado por el Señor. Y así fue, digo, como el Señor, ¿no? Yo dije, bueno,
que tengas que tomar el tiempo que necesites tomar, Señor, pero que Él vuelva a tu camino. Y así fue, la verdad es que veo ahora la respuesta del Señor en Él. Ha cambiado muchísimo. Él un hombre diferente, pero lo cambiaron. No, pero la verdad veo la fidelidad de Dios en Él y veo esta promesa cumplida en Zacarías 9:12, en la cual yo me aferré en este proceso y donde yo declaraba a ese Señor, y volverán Joanny y Baroni llenos de esperanza su matrimonio fortalecido. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices. Y así es, y así está siendo. Sí, así que mujeres, varones que están en la brecha por sus esposas, ustedes alargan el proceso. Deben creerle al Señor. Como les decía en un principio, yo soy el esposo pródigo que volvió a su casa y he visto la verdad del poder del Señor. Y la verdad que estamos muy felices y gozosos del Señor por haber testificado de lo que Dios hizo en nuestras vidas y lo que Dios hará en su matrimonio. Algo que quieran preguntar. Fanny, que aquí hay un montón de comentarios dándole las gracias al Señor por sus vidas, pero hay uno que me llama la atención y dice, mujer, sé valiente y esforzada, porque cuando más oscuro se pone la noche, es cuando más cerca está tu milagro. Mi amada Joanny, ¿tú experimentaste algo así donde la situación se puso más difícil y es ahí donde ves tu milagro? ¿Viste algo así en tu proceso? Sí, lo vi muchas veces porque yo veía a veces el corazón tan endurecido de mi esposo, tan endurecido, y veía como que, ay, esto, ya yo lo veía parar, yo decía, esto va a ser para 1 año, 2 años, 3. Yo decía, Señor, pero bueno, lo que tenga que pasar. Pero, y a veces veía que la noche se oscurecía y decía, Señor, pero bueno, lo único que podía hacer era, bueno, o me aferro, no tenía más opción. Porque desistir, Señor, no voy a desistir, solamente dame fuerza para no cansarme. Porque yo sé que mi fuerza yo no puedo hacer nada, simplemente era la fuerza de Él en mí. Y así ha sido, y el Señor me sorprendió, la verdad que el Señor me sorprendió. Yo no esperaba en este tiempo, ya estar viviendo lo que ahora estamos viviendo con mi esposo, porque yo lo veía largo. En mi humanidad lo veía largo. Y bien, Baroni, no sé ahí si quieres agregar tú algo en cuanto las dudas que pasaron por tu mente antes de regresar a casa, pero cómo el Señor te afirmó. Para alguien que hoy está viendo este video, pero está tal vez dudando de regresar a casa, ¿qué le dirías a ese varón? O probablemente es una damita que está hoy fuera de casa y está dudando en cuanto a regresar, pero hay una voz, hay una corazonada que le dice, vuelve a casa. ¿Cuál sería ahí tu Amén. lección aprendida? Sí, hubo momentos cuando ya habíamos quedado con mi esposa, le dije, voy a volver a casa, vamos a trabajar para que el Señor obre en nuestras vidas, pero sí, se me pasaron dudas en la cabeza como que, no, y mis amistades. Creo que el primer pensamiento que se te viene a la mente es, ¿qué van a decir mis amistades? No, si ellos ya me vieron así, ya conocen un poco de mi historia, prometí muchas cosas, dije que ya no iba a volver, que iba a permanecer en esto, y eso creo que te aferra a no tomar la decisión de volver, porque ya el Espíritu Santo ha hecho su obra, pero creo que debes determinarte. ¿Qué fue? Ah, no, aquí lo seguimos escuchando. No sé qué pasó de aquel lado, pero aquí se escuchan de maravilla. Oh, no me escuchan ustedes a mí. Ahora sí, perdón. Perdón, Entonces, lo que yo les aconsejo en mi proceso fue así. Tuve esos pensamientos, pero dije, voy a dar este primer paso porque Dios hace el 50%, pero Dios quiere que tú des el 50% y lo que yo tenía que hacer era obedecer. Dios pide la obediencia.
porque nosotros sabemos, en un principio les comentaba de que en mi corazón estaba eso, estoy haciendo mal, esto no está bien, pero lo que me impedía era mi orgullo, mi carácter, ante todo. Cuando yo decidí obedecerle al Señor, se me fue todo temor. Se me fue todo el temor, decidí entregarle todo al Señor a tal punto que yo dije, ya no voy a tener más redes sociales. Eliminé mi Facebook, eliminé todo tipo de redes sociales porque yo no quería tener contacto con nadie. Yo quería que Dios restaure mi vida, yo quería que Dios restaure nuestro matrimonio, porque era lo que me llenaba, era lo que me llenaba, era mi matrimonio que el Señor me había entregado y lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Entonces, mi consejo es, sé obediente, porque en la obediencia está la bendición. Es un principio. Amén. Varón y Joanny, muchísimas gracias. Cada testimonio que escucho se vuelve mi favorito y este hoy oficialmente es uno de mis favoritos porque realmente nos pone en perspectiva el poder de la oración, la palabra de Dios que no regresa vacía, las promesas del Señor que son sí y amén, y el por qué Él busca a alguien que se pare en la brecha para proclamar y declarar su voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y hoy ustedes son una manifestación que los milagros aún existen. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y para siempre. Así que en el nombre de Jesús oramos para que ese ministerio que el Señor les confirmó en ese sueño del cual comenzó, puesto en el corazón de ustedes por el Espíritu Santo, se lleve a cabo. Y aquí estamos en Inspira para, en el nombre de Jesús, escuchar la segunda parte de este precioso testimonio cuando estén listos. A cada uno en la audiencia, oramos que si hoy pensabas, a lo mejor no está pasando nada detrás de esa oración. Primeramente te quiero decir que al principio, cuando llegamos en oración, estaba leyendo esta semana un hermoso post en Facebook. Perdemos mucho. Pareciera que no estamos ganando nada con la oración. Pero es ahí donde estamos perdiendo el orgullo, estamos perdiendo la autosuficiencia, estamos perdiendo todo cuanto aquello corríamos en nuestras propias fuerzas y estamos obteniendo la dependencia en el Señor. Ya todo lo demás viene por añadidura y aquí hoy este precioso matrimonio nos lo testificaron, que Dios tiene planes de bien y no de mal para darte ese futuro lleno de esperanza, como dice su palabra en Jeremías. A leer tu Biblia, aferrarte a la palabra del Señor. Eso es por fe y no por vista. Gracias a cada uno por haber estado conectados. Si el Señor lo permite, el próximo martes, nuevamente por Twitch, Testimonios que Inspiran. Bendiciones. Gracias, Joanny. Y Amén.